Hola inversionistas. Pues bien, creo que ha llegado la hora de hablar de los UDIbonos, al menos de una manera un poco más formal, por decirlo así. La verdad yo no uso este tipo de instrumentos de inversión, sin embargo sé que algunos de ustedes sí los usan y otros más han pensado en usarlos últimamente, sobre todo por el tema de la cobertura de la inflación. Sin embargo hay ciertas cosas que aclarar para que las tengan en mente a la hora de tomar una decisión de si invertir o no en los UDIbonos. Y para ello vamos a empezar con lo más esencial y lo más importante. Los UDIbonos no son más que otra categoría de bonos y por tal motivo pueden ser adquiridos a descuento o con una prima, o más técnicamente hablando, bajo par o sobre par. Esto quiere decir que pueden ser comprados por abajo o por arriba de su valor nominal. Dicho valor nominal son 100 UDIs en lugar de los 100 pesos de los bonos M. Generalmente con los UDIbonos no se visualiza este valor nominal, puesto que al cotizar en pesos esa característica no se deja ver a simple vista. Y para poder definir si está cotizando bajo par o sobre par, es necesario tomar su valor nominal de 100 UDIs y multiplicarlo por el valor de la UDI en ese día de inversión, para así obtener el valor nominal en pesos y poder compararlo contra el precio de compra para determinar cómo cotiza, si por arriba del valor nominal o por abajo de este. Ahora, ¿por qué es importante esto? Pues bien, todos los bonos, los UDIbonos incluidos, determinan el precio de compra a través de ciertas operaciones de matemáticas financieras, en donde a través de dichas operaciones se determina el valor presente de los flujos del instrumento. Y así con algunos otros factores que ya voy a mencionar más adelante, es como se calcula el precio de compra. No explico en este momento todo el desglose de traer valor presente, porque realmente nosotros no damos una postura de compra, ni determinamos precio sucio a precio limpio, así que de momento no es tan necesario que sepan hacer el cálculo. Pero más adelante sí les mostraré cómo es que se manejan y se calculan esos flujos a través del tiempo. Pero lo que sí es importante es que sepan que los cupones, que son los flujos de efectivo positivos para nosotros, también se traen a valor presente. Y es una parte crucial ya que son los que determinan, junto con el rendimiento esperado, cómo va a cotizar el bono, o en este caso el UDIbono, si bajo par o sobre par. ¿Por qué les menciono esto? No sé si recuerdan que en algún momento les dije o les llegué a decir que el hecho de que un bono cotizara por debajo de su valor nominal, por ejemplo 98 pesos en lugar de 100, hablando de los bonos M, no era necesariamente bueno. Es decir, que pagar menos por adquirirlo no necesariamente significaba algo bueno. Y tampoco pagar de más, por ejemplo 107 pesos en lugar de 100, era necesariamente malo. ¿Por qué no es necesariamente bueno invertir bajo par o no es necesariamente malo invertir sobre par? Si al final, y ojo con esto, nos van a regresar solamente el valor nominal al final del plazo, ¿qué no sería mejor invertir entonces siempre bajo par? Pues no, la verdad es que no siempre es así. El precio de compra para empezar ya contempla los cupones y además considera el rendimiento esperado del UDIbono como tal, ¿ok? Y es esto último lo que termina de darle forma a la cotización del UDIbono, al menos en cuanto a la emisión, junto con otros parámetros como la inflación, la tasa de interés objetivo y el resto de instrumentos similares que también están siendo emitidos en ese momento. Y aquí es donde la cosa se pone interesante por muchos factores. Vamos por el más importante, y antes debo aclarar que todo esto es lo que marca la teoría y que además corroboré con Balmer, la Bolsa Mexicana de Valores, el mercado de derivados y analistas de Nacional Financiera. Y todos corroboraron y confirmaron lo mismo. Al final del plazo van a regresar únicamente al valor nominal, el cual es de 100 UDIs para los UDIbonos. Pero entonces si yo invertí 700 cuando los 100 UDIs del UDIbono por el valor de la UDI en ese momento eran 650, obviamente asumiendo que la UDI hubiera sido de 650, solamente un ejemplo, ¿qué va a pasar con la diferencia? Para términos prácticos no va a pasar nada. Digamos que eso ya se da por sentado desde el inicio con los cupones, tasa ofertada y rendimiento esperado del instrumento. Y se asume que el inversionista sabe de antemano qué va a pasar con esa diferencia. ¿Eso quiere decir que la voy a perder? Sé que muchas otras personas han empezado a hablar de bonos y dibonos y dicen que se pierde, pero no es realmente así. Porque es precisamente esa prima o el descuento, según sea el caso, lo que modela el precio del instrumento y por ende su rendimiento, y esto es algo que ya está implícito junto con otros factores más desde el momento de la compra del instrumento. Y aquí es donde se presenta el primer gran problema. Pensar que lo invertido desde el inicio se va a ajustar a la inflación y que al final del plazo lo van a regresar intacto con los ajustes inflacionarios correspondientes es un gran inconveniente, porque eso puede hacer pensar que la sobretasa del UDIbono es libre y se la pueden gastar en lo que sea y no es así. Si ustedes invierten en UDIbonos y están tomando la sobretasa para el cafecito, las papitas o lo que sea, se están metiendo el pie a ustedes mismos, porque eso es parte de cierta forma de lo que va a compensar la diferencia del valor nominal
contra el precio de compra sobre par. Y digo sobre par porque cuando es bajo par la diferencia es solamente porque se espera un mayor rendimiento del instrumento y entonces lo que se hace es ajustar sobre el precio de compra y generalmente hace que caiga bajo par. Normalmente, y es generalizando, vamos a ver precios sobre par en un ciclo de recorte de tasas y luego veremos precios bajo par en un ciclo de subida de tasas. Entonces, ¿qué hago si quiero invertir en UDIbonos? La respuesta es algo complicada. La verdad yo no invertiría en UDIbonos porque mi objetivo principal no es el de buscar cubrir la inflación o replicar la inflación. Pero como quiera veamos un ejemplo práctico para despejar dudas de quienes sí buscan invertir en este instrumento. Teniendo en cuenta obviamente siempre el valor nominal. Lo que ustedes ponen desde el inicio, eso olvídenlo por un rato y ya al final del ejemplo lo volvemos a retomar. Y bueno, pues para esta parte sí nos vamos a tener que pasar un momento a Excel. Pues bien, este es el Excel y antes de comenzar les debo aclarar algo muy importante, solamente para que lo tengan en mente. El valor del ISR y el valor de la inflación que estoy considerando no son valores que haya analizado muy profundamente, ¿ok? Son solamente valores representativos que estoy poniendo aquí en el Excel para que vean cómo es el funcionamiento de dos cosas principalmente, del Excel, de cómo se maneja y para que entiendan cómo es que se deben de visualizar los UDIbonos. Solamente para que lo tengan muy en cuenta, ¿ok? Esa parte. Ahora, ¿qué valores vamos a ver aquí? Primeramente nos vamos a ir a ver todo lo que afecta al valor nominal del UDIbono, que son 100 UDIs, ¿ok? Y el primero de los datos con el cual nos vamos a topar es el valor de la UDI. No estoy viendo el valor de la UDI al inicio de un año fiscal, es decir, al 1 de enero. Estoy viendo el valor de la UDI al inicio de lo que vendría siendo la inversión. En este caso lo estoy considerando el valor de hoy, 24 de septiembre de 2020. Sin embargo, ustedes deberán de tomar el valor de la UDI en el momento en que realicen la inversión. ¿Ok? Ese es el valor que va a ir aquí. Y es el valor que también vemos en la corrida a 10 años y es el valor que vemos también en la corrida a 30 años. Es exactamente el mismo valor. ¿Qué va a pasar con este valor? Lo vamos a ajustar a la inflación que estemos determinando nosotros en un momento dado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, únicamente multiplicando el 6.54 del valor de la UDI por el 1.04%, que es esta fórmula que está aquí. ¿Ok? Eso nos va a dar el valor de la UDI al final del periodo. Este valor de la UDI al final del periodo 1 o del año 1 se va a convertir automáticamente en el valor de la UDI para el periodo 2 o el inicio del año 2. ¿Okay? Recordando que estamos hablando de años naturales, a partir del momento en que se realice la inversión, no estamos hablando de años fiscales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a volver a ajustar a la inflación y esto nos va a dar el valor de la UDI al final del periodo 2 o del año 2, el cual se convierte automáticamente en el valor de la UDI inicial para el año 3 o el periodo 3. ¿Ok? Lo volvemos a ajustar a la inflación y esto nos va a dar el valor de la UDI al final del periodo 3 o del año 3. Esto va a aplicar exactamente también para el de 10 años y para el de 30 años. Obviamente no se los explico porque es exactamente lo mismo. Después de haber obtenido el del año 3, lo pasamos al año 4, se convierte en el inicial del año 4, lo ajustamos a la inflación y eso nos va a dar el valor al final del periodo 4 que se convierte en el inicial del periodo 5 y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con la fórmula que ya tengo aquí desarrollada, se va a proceder a calcular el ISR que se va a grabar cuando vayamos a recibir el pago del interés o el cupón, que en los UDIbonos es cada 6 meses, es decir, vamos a recibir 2 cupones por año y es cuando se va a hacer efectivo el ISR, es cuando se va a grabar el impuesto. Ahora, ¿cómo funciona esta fórmula que tengo aquí? Pues bien, es el número de títulos, que en este caso estoy considerando únicamente uno, multiplicado por el valor nominal del instrumento, que en este caso son 100 UDIs, multiplicado en este caso por la tasa de ISR. Todo eso dividido entre 366 y multiplicado por 182. Esto lo vamos a multiplicar posteriormente, en este caso por el promedio, y ahorita se los explico, por el promedio de la UDI inicial más la UDI final, ¿ok? Por el promedio de esas dos. ¿Por qué lo estoy considerando por el promedio? Porque como son valores proyectados, no son valores reales que esté manejando, lo quise acercar lo más posible que se pudiera a lo real. Sin embargo, la inflación no se maneja así, la inflación no es simétrica. No es como decir que los primeros 6 meses la inflación va a ser de 2% y los siguientes van a ser de 2%. Ojalá fuera así, pero no lo es. Sin embargo, como obviamente no tengo los datos ahorita que van a venir en el futuro, simplemente lo calculé a un promedio, digo para que dé un resultado lo más realista posible, sin embargo no se realiza de esa manera.
Esto lo vamos a hacer dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque son dos cupones. Primero lo vamos a ajustar al promedio de la UDI inicial más la UDI final y posteriormente vamos a tomar únicamente el valor de la UDI al final del periodo, porque ahí ya es cuando se acumula todo el valor de la inflación en ese periodo o en ese año. Esto lo vamos a repetir exactamente igual con la misma fórmula para el periodo 2 y para el periodo 3. Y si estuviéramos hablando de 10 años, para el periodo 4, 5 hasta el 10, y si estuviéramos hablando del de 30 años para el periodo que sería el 11, 12, 13 hasta el 30. ¿Okay? Es exactamente lo mismo. Perdón, les estaba mostrando esta columna, pero no es esa, es esta de aquí de ISR. Y en esta también es esta de aquí de ISR. Ahora nos vamos a ir a la parte de la sobretasa o del cupón que pagan estos instrumentos. La fórmula es prácticamente igual. El número de títulos multiplicados por el valor nominal, multiplicados en este caso por la sobretasa o por la tasa del cupón. Lo dividimos entre 360 y lo multiplicamos por 182. Y aquí hay algo muy importante que aclarar. Si se dan cuenta, primero dividimos entre 366 y multiplicamos por 182 y después dividimos entre 360 y multiplicamos por 182. Estos valores son como se determinan, digámoslo así, de forma estándar, tanto el ISR como la sobretasa, y yo sé muy bien que no es correcto multiplicar por 182 porque no es la mitad de 366, y también que no es correcto multiplicar por 182 acá porque no es la mitad de 360. Sin embargo, así es como se maneja y sí se va a crear, digámoslo así, una discrepancia ahí en los valores que vamos a obtener. Ahora sí vamos a considerar el capital que nosotros estamos poniendo para comprar un título de un UDIBONO. Esta es la inversión inicial que ustedes hacen, que es cuando transfieren su dinero a Bondía o si ya lo tienen a Bondía, y es con lo que compran el instrumento, ¿ok? Para la subasta anterior, porque estoy manejando toda la información de la subasta anterior, obviamente esto en la siguiente subasta pues va a cambiar, ¿no? Y la información se actualiza al momento de que se lleva a cabo, o posterior, mejor dicho, de que se lleva a cabo la subasta, no se hace antes, así que esos valores, a no ser que hagan ustedes una postura de compra, pues no van a saber cuáles son los valores, sino hasta el final de la subasta, ya cuando se hagan públicos. ¿Ok? Pero bueno, digo, eso ya es un tema aparte que también ya habíamos tocado anteriormente. En la subasta pasada, para el de 3 años, tenían que pagar 710.70 pesos para un título de un UDIBONO. Este valor también lo tenemos que ajustar año con año a la inflación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente multiplicando por 1.04, por 1.045 y por 1.0.05, que es el 4%, 4.5 y 5% respectivamente. Recordando que son valores únicamente que puse para mera ejemplificación de todo esto. Este ajuste nos va a dar que para el final del periodo 1 o del año 1, el capital inicial ajustado sería 739.13, que se convierte en el capital inicial del segundo año o del periodo 2. Que ajustado nuevamente a la inflación serían 772.39, que se convierte también en el capital inicial del periodo 3, que ajustado a la inflación se convierte en 811.01. ¿Ok? Todas estas fórmulas de aquí y de aquí también son exactamente las mismas que van a encontrar aquí, aquí y aquí también, solamente que extendidas al periodo o al plazo que estemos considerando, sea 10 o 30 años. Ahora, ¿por qué estamos considerando estos dos valores? Tanto el valor de la UDI, que de hecho este no se los expliqué creo, aquí únicamente vamos a multiplicar la UDI al final del periodo, bien sea el de 3 años, el de 10 años, el de 30 años, por 100 UDIs, que es el valor nominal del UDIBONO, y eso nos va a dar la conversión del UDIBONO a pesos, ¿ok? Porque recordemos que el UDIBONO está denominado en 100 UDIs y nosotros tenemos que hacer posteriormente el ajuste a la moneda nacional. Ahora, si nosotros enfrentamos estos dos valores, tanto el que nos dio ya ajustando el capital inicial durante los 3 años a la inflación y posteriormente tomando el valor nominal al final del periodo, ya considerando pesos mexicanos, nos va a dar lo siguiente. Capital final ajustado a la inflación, que es como vamos a determinar los 811.01 de aquí, menos la conversión del UDIBONO a pesos, que es lo que hicimos acá arriba, nos va a dar un resultado de menos 64.02 pesos. ¿Ok? Esto es una diferencia en nuestra contra. Pero esta diferencia la vamos a tomar un poquito más adelante y ya les voy a explicar qué es lo que pasa con este tipo de movimientos. Aquí lo que vamos a hacer es intentar, de cierta forma, amortizar con la sobretasa menos el impuesto esta diferencia. Si nosotros vemos aquí, tenemos una sobretasa de 23.74
Y tenemos un ISR de 21.04 que la diferencia nos da un 2.70. Si nosotros sumamos 2.70 al menos 64.02, nos va a dar un resultado final de menos 61.31 a nuestra contra. Y esto aplica exactamente igual también para el de 10 años y para el de 30 años. Primero vamos a ponernos en el de 10 años porque aquí también tenemos una diferencia en nuestra cuenta de 72.73 pesos. ¿Ok? Aquí esos valores no recuerdo qué significaban, pero vamos a quitarlos. No, la verdad no recuerdo qué eran esos datos o por qué los puse ahí. Pero bueno, regresando aquí al tema, vemos que tenemos una diferencia mayor al de 10 años que el de 3 años. Sin embargo, aun cuando es mayor, no refleja necesariamente una proporción de multiplicar, no sé, menos 61 por 3. Realmente es una diferencia únicamente de, estamos hablando 11 pesos, ¿ok? Es mayor, sí, pero no es como decir, bueno, tuve menos 61 para el de 3 años, ahora voy a tener, no sé, 180 para el de 10 años. Realmente no pasa así. Y algo muy interesante es lo que viene a continuación. Para el de 30 años no tenemos un valor negativo, tenemos un valor positivo y es un valor considerablemente, digámoslo así, elevado, ¿no? Este valor de aquí no lo vamos a comparar con el capital inicial porque esto ya lo ajustamos a la inflación. Esto lo vamos a comparar con este valor de aquí y es más o menos como un 10% sin considerar el cupón. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que me conviene más invertir a 30 años porque tengo un valor positivo, por así decirlo, y no me conviene invertir a 10 años porque es el que me quita de cierta manera, que está mal dicho, no es que se pierda ni que se quite, pero vamos a ponerlo así, ahorita también les explico eso. No lo puedo considerar porque son menos 72.73 y es el valor negativo más alto. No necesariamente. Este valor de aquí no quiere decir que nosotros realmente vayamos a ganar más, ¿ok? Para empezar, porque esto es un escenario que está, digamos así, controlado, ¿no? Con información que realmente no sabemos si se va a dar o no. Pero además, aquí estamos hablando de un periodo de 30 años. Un periodo de 30 años es un periodo extremadamente amplio, es un largo plazo ya concretamente o bien estructurado, ¿no? 30 años es prácticamente toda una vida, es como desde que nací hasta este momento. 30 años son 5 administraciones diferentes de gobierno federal que pueden cambiar muchas cosas, tanto fiscales, hacendarias, tributarias, de regímenes fiscales, no sé, de contribuciones, no sé, hay muchas cosas que pueden cambiar de una administración a otra, incluso en una misma administración. Así que son 30 años que tienen que pasar o que tendrían que pasar hipotéticamente bajo este escenario y estos parámetros para obtener 394.33 pesos. ¿Ok? Estaríamos hablando más o menos como de 10 pesos por año, 1 peso por mes. Y es una ganancia implícita que está en el instrumento y que es lo que les decía hace un momento. Los instrumentos de deuda, hablando en específico de bonos, tienen dos clases de rendimiento. Tienen el rendimiento del cupón y además tienen el rendimiento del instrumento como tal. ¿Ok? Y es precisamente ese rendimiento del instrumento lo que va a dar forma al precio de compra inicial del instrumento. ¿Ok? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque hay mucha información en internet que dice que cuando tú compras algo sobre par, que es como les decía la definición técnica, cuando tú pagas una prima, estás perdiendo ese dinero. Y eso es un error que puede costar una malinterpretación en el entendimiento de este tipo de instrumentos. No se está perdiendo ese dinero, ¿ok? Así de sencillo. Es una prima que se paga por un instrumento, pero el dinero en sí no se pierde. Se podría perder en algún momento si el mercado entra en pánico, y aquí cabe recalcar también que este tipo de instrumentos pierden mucha liquidez, por lo que he leído e investigado, cuando el mercado está un poco como que inquieto, ¿no? Así que mucho cuidado si ustedes dependen mucho de liquidez y tienen dinero aquí. En un momento de problemas económicos podría haber poca liquidez en el mercado secundario, digo nada más para que lo consideren. Y en ese momento en específico, con esas condiciones económicas, pues sí, si ustedes necesitan liquidez y el mercado hace que estos precios se vengan hacia abajo, pues ahí sí van a tener una pérdida, pero es una pérdida por condiciones de mercado y por condiciones económicas, pero no porque ustedes hayan pagado una prima. La prima se paga en muchos otros instrumentos y no necesariamente significa que es una pérdida, ¿ok? Porque ya está implícito. Recuerden que ustedes son inversionistas y cuando se compran este tipo de instrumentos, quien emite la deuda, sea una corporación o en este caso el gobierno federal, asume que la persona que viene y los adquiere sabe lo que está haciendo, ¿ok? Y sabe
a dónde va a parar el dinero que está poniendo y de dónde viene el dinero que está recibiendo. Y en este caso, una prima se paga como una especie de, digámoslo así, compensación por tener algo que de cierta forma el mercado podría llegar a requerir en algún momento determinado. Es por eso que les decía que cuando hay un ciclo de recorte de tasas, vemos que hay una mayor cantidad de instrumentos sobre par, y cuando hay un proceso contrario es cuando vemos instrumentos bajo par. Por eso es muy importante que sepan o que entiendan cómo funcionan esos instrumentos, porque como les decía, no estamos hablando ni de CETES, ni de plazos fijos, ni de CEDES, ni nada por el estilo. Son instrumentos más sofisticados, no tan sofisticados como por ejemplo las acciones, pero sí son o sí tienen su chiste entenderlas. El tema de ese que les digo de la prima y de que no se pierde, normalmente suelo explicarlo con el siguiente ejemplo, que a lo mejor está muy rebuscado, pero creo que lo podrían entender de una manera pues un poco más fácil. Vamos a suponer que yo compro una acción de cualquier compañía, y en este momento la compro a 100 pesos, por decir algo. Pasan 10 años y esa acción ya vale 300 pesos, hubo un rendimiento de 300%. A la mitad, vamos a suponer una persona más compra la misma acción, pero en este caso a 150 pesos. Suponiendo que mi análisis inicial haya sido el correcto y que las cosas no hayan cambiado económicamente para la compañía, pues esta persona estaría pagando una prima de 50 pesos más, que ya en la vida real puede que no sea así, que a lo mejor su análisis está bien y que esos 150 estén acordes en ese momento en específico, pero vamos a suponer que el análisis que yo inicié o que yo hice inicialmente al año 0 es el correcto y que esta persona al año 5 está pagando una prima de 50 pesos porque nada ha cambiado absolutamente. Pasan los 10 años para mí y pasan los 5 años para esta persona, y los dos vamos a llegar al mismo objetivo, ¿no? O al mismo tope, a los 300 pesos. Sin embargo, yo voy a tener un rendimiento de 300% y esa otra persona va a tener únicamente un rendimiento de 200% porque pagó una prima más elevada. No se perdió el dinero, simplemente pagó una prima y obviamente eso le redujo el rendimiento del instrumento, que en este caso estamos hablando de una acción. Y aquí sucede, tal vez no exactamente lo mismo, pero algo muy parecido. Bueno, tú compras un instrumento con una prima, es obvio que te va a reducir ese rendimiento, y eso se ve directamente, como les digo, en el precio en el que se compra, ¿ok? No estamos regalando dinero, no es como que el gobierno diga yo quiero que me regales dinero para que tú pierdas, no. Se da por enterado, se da por sentado de que quien está invirtiendo sabe a dónde va para ese dinero y que no lo va a tomar como una pérdida, porque no es una pérdida. Es simplemente una prima que se paga por un instrumento. Ya más adelante, cuando hablemos de modelado de este tipo de instrumentos financieros, pues vamos a ver y entender cómo es que se dan ese tipo de movimientos. Sin embargo, de momento pues creo que eso queda lo suficientemente claro para que lo entiendan. Si a mí me preguntaran cuál de las tres opciones, al menos de estas tres, elegiría para mí, obviamente no elegiría ninguna porque la inflación no es como que mi estándar a seguir. Sin embargo, como sé que muchos de ustedes sí lo hacen o sí buscan invertir en este tipo de instrumentos, pues yo les diría que el de 10 años. ¿Por qué a pesar de que me da un valor negativo? Para empezar, porque 10 años es como que el estándar. Siempre se maneja los bonos y este tipo de instrumentos de renta fija de gobierno federal o de gobiernos federales como el estándar de 10 años, porque es una medida pues un tanto más, digámoslo así, previsible. Y es por eso que elegiría el de 10 años. Sí, agarré o tomé unas posiciones para el de 3 años, pero es únicamente porque quiero ver cómo es que amortizan y para poder definir y ver por propia mano cómo es que se mueven los instrumentos, entenderlos un poco más, explicarles algunas cosas más adelante, pero sobre todo ver cómo es que se va a amortizar al final del plazo y poder confirmarles que efectivamente al final del plazo se da el valor nominal con el valor de la UDI en ese momento en específico. Sin embargo, yo elegiría el de 10 años y no por eso quiero decir que si ustedes tienen alguna posición a 30, a 3 años o cualquier otro, lo vayan a vender ya ahorita. Digo, no necesariamente tiene que ser así, tendríamos que ver cómo es que lo compraron, bajo qué condiciones, y sobre eso tomar una decisión ya más puntual. Como les decía, esto es un análisis pues más general, no es un análisis puntual. Ya si en algún momento alguien quiere que haga un análisis de alguna subasta próxima, pues simplemente déjenlo en los comentarios y dependiendo de la cantidad de personas que comenten, pues ya consideraré hacer un video adicional para hablar de una subasta ya en específico, como lo hemos hecho anteriormente con los CETES. Pero de momento creo que para entender cómo funcionan y para ver un poco más a detalle esos flujos de efectivo y sobre todo para que no tomen esta sobretasa y se la vayan a gastar, lo ideal es que esta sobretasa pues simplemente la sigan reinvirtiendo en lo que ustedes quieran, acciones, fondos, afore o lo que sea,
pero que no se la vayan a gastar, ¿ok? Al menos que la necesiten. Si la necesitan, pues sigue adelante, tómenla. Están en su completa libertad porque pues es su dinero y es su rendimiento. Pero si no lo necesitan, simplemente síganlo moviendo para que amorticen lo más que se pueda esto que está aquí. Que no necesariamente con reinvertirlo quiere decir que lo vayan a amortizar, pero al menos sí pues van a mantener el valor de esta porción de aquí y a lo mejor le ganan un poquito más acá, ¿ok? Así que, bueno, por esa parte de la explicación, hasta aquí se quedaría. Les digo, invertir en bonos, UDIbonos o en estos instrumentos similares, sean de la deuda gubernamental o sean de emisoras privadas, no es una actividad tan sencilla que digamos, o al menos no como pareciera o como muchos buscan hacerlo ver. De hecho, hay un segmento de inversionistas que son bonistas y se dedican en especial a este tipo de instrumentos. Y aquí de una vez aprovecho para hacerles una gran aclaración. Los UDIbonos no son CETES, ni plazos fijos, ni nada de eso. Son instrumentos más sofisticados que requieren un entendimiento amplio de las condiciones macro que pueden afectar tanto el precio como las nuevas emisiones, tasas de referencia, tasas actuales en el mercado, entre otros, especialmente los ciclos económicos de corto plazo, para saber cuándo es bueno entrar para invertir y cuándo es bueno para especular, y obviamente por el tipo de instrumento también hay que considerar la inflación y la tendencia que puede presentar esta. Así que 1, no se espanten, y 2, úsenlos a discreción, ya que ni los fondos especializados de retiro invierten todo en UDIbonos, ni siquiera ya al final de la vida laboral de quien busca pensionarse. Sí incrementan esa parte, sobre todo ya en los últimos 5 años, pero tampoco no es como que vayan y pongan todo ahí. Así que aguas con querer poner todo de golpe en UDIbonos, sobre todo por querer agarrar la sobretasa para sus gastos, porque en ese caso las cosas pueden salir un poco contraproducentes. Yo no recomendaría la verdad invertir en este momento, a no ser que crean que el mercado va a pagar más por el UDIbono en el futuro y que eso compensará tanto la prima y la sobretasa baja. Y algo similar va a pasar cuando se tiene un descuento. No invertir a no ser que se considere que el ciclo de subida de tasas va a comenzar su proceso contrario. Y esto es algo, la verdad, muy difícil de determinar. Yo solamente estaba en un ciclo completo y no sé si la única vez que lo he hecho es porque comprendí todos los factores o porque fue solamente suerte. Y les aclaro eso para que no crean que soy como el non plus ultra del mercado de bonos. Pero bueno, como siempre, espero este video les sea de mucha ayuda. Ya saben, cualquier duda pueden contactarme por cualquiera de los medios disponibles. No olviden suscribirse y dar clic en la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Tampoco se vayan sin antes dar like, comentar y compartir esta información para que pueda llegar a más personas. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.